Eh, Vamos a seguir terminando el Efesios capítulo 4, donde nos quedamos ya. Vamos a terminar ese capítulo. Efesios 4, y ya es el 30 y 31, creo, o 32. Pero estamos hablando del tema de, creo que ya para terminar, de no entristecer el espíritu. Vamos a leerlo, ya lo vamos a terminar. Efesios 4, versículo Efesios 4, versículo 30, a ver, si es 30, sí, ya esto ya es lo último. Sí, 30, Efesios 4, 30 ya es lo último, ¿no? En Efesios 4, 30 dice, no contristéis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la batalla, para el día de la lucha. El Espíritu te va a ayudar. Bueno, pues es una parte muy interesante en la vida de un creyente, porque es un mandamiento que Dios pone, porque Dios sabe que vamos a entristecer el Espíritu. Dios lo sabe. Él vivió en el mundo, aunque Él no pecó, pero sabe que nosotros como seres humanos en un punto le vamos a fallar al Espíritu Santo, y fallarle al Espíritu Santo es fallarle ¿a quién? A Dios. Ayer precisamente estábamos hablando sobre el tema del tema de la depresión. Pues yo les decía que una de las razones de que el hombre entra en depresión es precisamente porque le fallamos al Espíritu Santo. La depresión viene por culpa del pecado. Es una enfermedad que todos padecemos, pero es por culpa ya sea de no confiar en Dios, de no tener esa confianza y ofender a Dios. Les platicaba sobre el tema de Elías, cómo corre cobardemente y entra en depresión. Es ahí donde yo empecé a entender, decía, es cierto, entonces si me viene depresión, angustia y tristeza es porque ando mal, porque no estoy confiando en Dios. Y ahí es lo contrario. Por eso el consejo de Dios es no lo entristezcas al Espíritu Santo, es el consolador. Dios sabía que el hombre necesitaba eso para poder, e inclusive la otra vez también hice un tema en México sobre nuestro verdadero enemigo, y hablaba sobre el enemigo número uno del hombre, Satanás. Él destruye al hombre, lo acaba. No tenemos cómo defendernos contra Satanás, es nuestro adversario. No puede el hombre solo contra Satanás. Definitivamente hay personas que se le quieren poner enfrente, no pueden. Satanás es un león rugiente, tiene más fuerza que un león. No podemos contra él. Por eso Dios sabía que necesitábamos ese espíritu para poder controlarlo y al último vencerlo. ¿Por qué no? Como Cristo lo venció. Y hay tantas escrituras donde dice que el espíritu que Dios te dio es mayor que el que está en el mundo. Que el espíritu que Dios te dio no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de dominio propio. El espíritu de Cristo venció a Satanás en la cruz. Hizo todo lo contrario que Satanás pensaba que iba a hacer. El Espíritu Santo es algo nuevo que tiene el hombre. Por eso ahorita me viene a la mente cuando dice 2 de Corintios 5:17, que dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, y aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Nuevas. Un cristiano tiene algo nuevo, tiene el Espíritu Santo. Anteriormente no lo teníamos. Anteriormente tomamos decisiones muy tontas. El apóstol Pablo también afirma eso cuando dice, yo anteriormente era perseguidor de la iglesia, era injurior. Él dio el voto para matar a Esteban. Y dice todo eso lo hice por ignorancia, porque no sabía o no entendía el Espíritu Santo. Pero cuando Dios le reveló el Espíritu a Pablo, Pablo nos enseña que ese Espíritu no lo debemos de entristecer. Y si por alguna razón lo entristecemos, entonces nos vamos a deprimir. Nos vamos a deprimir. Y lo digo por aquellos que sabemos que tenemos fe en Dios y que lo recibimos. Y que eso es lo que nos mantiene como una familia espiritual. Eso es lo que más nos mantiene como una familia ¿qué? Espiritual. Pero muchas veces, como no creemos en Él, tampoco creemos en una familia espiritual. Pero la carne te da muchos problemas. Pero ahí está la cosa, hermanos. No entristezcáis al Espíritu Santo. Olvidarlo, ya que con Él fuimos sellados para la redención. Es un acto divino de liberalidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. O sea, qué hermosura. Podemos sobrevenir la tentación si le pedimos sinceramente y honestamente a Dios, y Él nos va a ayudar a poder soportar estas debilidades o estos ataques que
que Satanás nos va a atacar. Nomás vamos a leer esa escritura nomás de Efesios, que está ahí cerquita, Efesios 6, del 10 al 12. Nomás dos escrituras para que podamos entender lo maravilloso que es el Espíritu Santo para poder sobrevivir todas estas pruebas que nos van a venir. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, primeramente el fortalecerte en el Señor es un deseo de cada uno de ustedes de aquí en aprender más de la palabra de Dios. Siempre decía el hermano que, por ejemplo, ves que el domingo pues se llena el edificio, pero ya después que se acaba el servicio de oración, más de la mitad se van a sus casas, se quedan unos cuantos nada más para seguir estudiando. Y decía el hermano Mark que siempre que los que se quedan son los que anhelan ser más fieles a Dios. Los que se quedan después del servicio de oración, los que vienen a los estudios, los que sacrifican el tiempo para agradar a Dios, son las personas que más quieren ser fieles a Dios. Porque sabemos que esta parte es muy importante. Fortalecerte en el Señor significa fortalecerme en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que son palabras espirituales. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cualquier persona que dice: no, ya me voy, no tiene el deseo de fortalecerse en el Señor. Ninguna persona que esté haciendo eso, de que diga: ay, nomás el domingo tomo la cena y ya yo oigo el sermón y me voy, y con eso tienes, no la vas a hacer, créemelo. Le estás dando demasiado tiempo a la ociosidad. Le estás dando demasiado tiempo a lo que no vale la pena, a lo que no tiene sentido. Podrás trabajar, dijo Jesucristo, podrás ganarte todo el mundo que quieras, y eso lo dijo Jesucristo públicamente. No vayan para allá, pero están en Marcos 8, del 34 al 36. Dice Jesucristo que llamando a toda multitud, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo y cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a encontrar. Y si tú te avergonzaras de mis palabras delante de esta generación adúltera y perversa, dijo, yo también me voy a avergonzar delante de ti, delante de mi Padre, me voy a avergonzar de ti. Entonces, esta escritura que Dios me enseña es muy importante. Efesios 6:10, fortalecerme en el Señor. Una palabra aquí, otra palabra allá, una sentencia aquí. Inclusive en Isaías profetizó, dijo: y les daré línea aquí, una línea acá, una letra acá, una vocal acá, una frase acá. Y esas cositas se vienen haciendo un rompecabezas en tu mente. Se vienen haciendo escrituras que se te están grabando en tu mente todo el tiempo se están grabando. Por eso les decía en la junta a mis hermanos que si les estábamos diciendo que cuando van a predicar, pues que repiten las escrituras, ¿verdad? Cuando van a decir la escritura de la cena, pues que repitan la escritura y también la digan en inglés. Así estábamos diciendo, ¿no? Entonces porque a mí mi esposa me pregunta y me dice: oye, ¿de cuál escritura? Déjame ver de qué está hablando. Y ya digo: es Romanos 8:5, es Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque uno debe de aprender las escrituras en su mente. La palabra de Dios ahí en tu casa, ahí la puedes tener muy bonita. Una Biblia que te cueste $200, ahí puedes tenerla guardada muy bien, pero si no la tienes en tu mente, ¿de qué te sirve tener la mejor Biblia del mundo? Si no, la palabra de Dios es para que la tengas en tu mente. Y una vez me acuerdo que me mandó mi hermano a predicar allá a San Quintín, es un pueblo que está para el lado de Tijuana. La gente de Oaxaca, de Chiapas, esas personas que vemos así con faldas largas, que venden monitas, se vienen hasta San Quintín a trabajar a levantar la cosecha del tomate, de la zanahoria, ¿no? Porque es un área muy verde. Y me dijo mi hermano: vamos a predicarle allá a las hermanas de San Quintín. Y ahí voy, y yo predicando, yo no miraba que nadie traía una Biblia. Predique, en Primera de Corintios, ya está así nomás escuchándome, ¿no? Y yo le decía: oye, hermano, pero estas hermanas no traen escritura. Me dijo: hermano, no saben leer, no, ellas se la graban en la mente. Wow, ellas saben lo que estás hablando, porque escuchan. Y eso es muy hermoso, porque ahí es donde Dios dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, lo importante de la palabra es: ok, la oigo y me la grabo. No nomás me entra por aquí y me sale por allá. Esa no es la razón de que está diciendo Pablo que debemos de fortalecernos en el Señor. Ok, me la voy a memorizar, una sentencia aquí, porque alguien me va a preguntar. También estaba platicando que ese día que venía de Guanajuato, veníamos cansados porque me vine manejando desde Cortázar, y allí en Cuauhtémoc con el hermano Alejandro,
Pues él dijo, quiero que haya un debate ahí con su concuño que es de una religión que es pentecostal. Yo sé quiénes, creen en milagros, creen en las lenguas. O sea, estas personas pues no entienden lo que es un milagro, la verdad. Yo no puedo explicar tanto. Le decía, es que un milagro es algo que la ciencia no comprende. Un milagro es algo que está fuera de un científico que no entiende, por ejemplo, convertir el agua en el mejor de los vinos. Eso la química no la puede entender y tampoco te la va a aceptar. Ningún agua se puede convertir en los mejores vinos. Tampoco la ley de la distribución acepta que con 2 panecillos, 5 pescados le puedas dar a 5,000 personas. Tampoco es aceptada por la ley de la distribución. Eso es ilógico, no se puede. Ese es un milagro. Otro milagro es la ley de Albert Einstein, que decía que los cuerpos caen de arriba para abajo. Es la ley de la gravedad, sí, yo lo entiendo, pero nunca que el cuerpo de abajo suba para arriba. Eso también lo hizo Cristo. Rompió todas las leyes. Ese es un milagro. Y él decía que Dios le había quitado el vicio, que ese es un milagro. Y yo le decía que eso fue un acto de fe, pero ese no es un milagro. Yo también dejé de tomar y fumar, pero ese no fue, no, que mi testimonio, que cuenta mucho. Pues la verdad te voy a decir una cosa, y fíjate cómo yo paré todo el show. Te voy a platicar exactamente cuál es el propósito de ser un cristiano. Nada más le cerré aquí y con eso él ya dijo, se quedó muy tranquilo. ¿Tú eres cristiano? Tú eres cristiano. Te voy a enseñar, le dije, básicamente, ahorita voy a usar a Efesios, pero le dije, mira, vamos a 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 10. Mira, fíjate lo que dice 1 Corintios. Hay que grabarnos estos versículos. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, viene Pablo a enseñar el testimonio de Dios, no el testimonio suyo. Bien, yo vengo a hablarte el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es todo lo que yo te traigo, el testimonio de Cristo y este crucificado. De Él te voy a hablar, de Él quiero platicar, no de mi testimonio. Si yo te digo que yo era pecador, pues yo sé que todos hemos sido pecadores. A eso vino Él, a morir por los pecadores. Pero yo no voy a parar aquí a decir que yo era un borracho, que yo era esto, que yo era esto. Una vez me dijo mi primo que estaba uno ahí diciéndole, ay, que yo no le daba de comer a mis hijos, que andaba de borracho y todo. Dijo, pues vergüenza te voy a dar andar siendo frente a la gente. Así le dijo. Pues es que es verdad, o sea, todos tenemos errores, pecados, eso Dios lo sabemos. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, dice Pablo, yo no vengo a hablarte un sermón, estupendo, un sermón que haga llorar y que te revuelques de dolor, lo que sea. Yo no vengo a hablarte de eso. Yo nomás te vengo a decir que tu fe no esté fundada en las sabidurías de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, mi fe debe estar basada en el poder de Dios. Esa es mi fe. ¿Por qué debe estar fundada mi fe en el poder de Dios? Porque ¿cuál es el poder de Dios, mi querido hermano Ruli? Híjole, el que más confiaba me está fallando feamente. En el Evangelio, dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salud. ¿Estamos de acuerdo? Tu fe debe estar basada en el Evangelio. Ese es el poder de Dios para la salud. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 18, dice la palabra de Dios así. 2 de Corintios 5, del 17 al 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran, he aquí todas son hechas nuevas, ¿ok? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mi fe está basada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio reconcilia. El Evangelio, Cristo murió por mí y me reconcilió. Y ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo tengo este ministerio que tengo que predicar el Evangelio y reconciliar. Ustedes dos aquí tienen como 10 mujeres escuchándolos. Ustedes dos están hablando cosas diferentes. Están diciendo cosas diferentes y las mujeres pues pónganse de acuerdo porque no les entendemos nada. Si tú no tienes el propósito de ser un cristiano, tu fe debe estar en el Evangelio. Y sabe una cosa, amigo, pues no conoces el poder de Dios. Usted no sabe ni lo que es el Evangelio. Y eso lo entiendo porque Satanás
ciega el entendimiento de los incrédulos porque no le resplandezca la luz del evangelio. Vamos a leerlo también ahí, 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios capítulo 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, imagínate 3 versículos muy importantes que debes de saber. Primero, mi testimonio no tiene nada que ver con la sabiduría de los hombres, ni tampoco estoy tratando de entretener a la gente. Mi testimonio es de hablarte de Cristo y a este crucificado, porque Él es el que dio la vida por mí. Es la razón de existir, es la razón de que camino aquí, es la razón de que tú estás aquí conmigo. Cristo es lo que hizo Cristo fue el que nos, inclusive hay tantas escrituras sobre el tema del evangelio cuando Cristo dijo: hey, te anda buscando tu mamá, tus hermanos. Mi mamá, mis hermanos, aquí están. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esa es mi hermana, ese es el evangelio. Y Cristo me lo demostró, que ahí está, que por eso yo te hablo del evangelio, porque mi fe está basada en eso, en el poder de Dios. Y ahora sé que es el poder de Dios, es el evangelio. Y Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué me voy a avergonzar yo? Dijo Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de la salud al que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora tenemos que el evangelio es lo que es, nos hace una nueva criatura cuando lo obedecemos, ¿verdad? Nos hace nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Ahora todos son nuevos. Y estoy hablando de qué, del Espíritu Santo es algo nuevo. El Espíritu Santo es algo que no teníamos nosotros. Dios nos selló en el evangelio con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con su Espíritu Santo cuando obedecimos el evangelio. Y yo digo, yo esas cosas, hermano, yo las veo muy claras. Yo desde que entendí el evangelio lo vi muy sencillo. Dije, wow, es muy fácil esto. Entender el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es algo bien sencillo. Y me suena evangelio, buenas noticias. ¿Qué es buenas noticias? Que Cristo murió, el Hijo de Dios dio la vida por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el completo evangelio. Cuando tú hablas del evangelio como algo completo, es su muerte, sepultura y resurrección, es algo completo. Y cuando tú lo obedeces, tú puedes decir: yo he obedecido el verdadero y completo evangelio en el bautizo. Y ahí recibí 3 bendiciones: remisión de pecados, el don del Espíritu Santo y ser añadido al cuerpo que es la iglesia. Pero el mundo no lo entiende, hermano. Le estoy diciendo, le estoy explicando lo que tienen que hacer para que Dios les dé vida entre los muertos, para que Dios les dé su espíritu, que es vida. Eso es lo nuevo. Yo entiendo que si yo me bautizo y estoy hablando de la greña con mi señora y estoy ando peleándome aquí por allá con envidias y celos, pues ¿qué hay de nuevo? Eso lo hacías antes de obedecer el evangelio, pero es porque todavía somos niños, ¿verdad? Todavía no hemos entendido esto nuevo, pero el punto es que llegues a entender qué significa: he aquí todas son hechas cosas ¿qué? Nuevas. Pero yo le digo, pero yo ya voy a dormir, le dije, porque yo me puedo pasar 3, 4 de la mañana aquí y yo no te voy a poder quitar el velo. ¿Quién quita el velo? Jesucristo es el que quita el velo. Y yo le dije, voy a dormir, pero ese es el propósito, le dije. Pero yo sé que Satanás es el que ahí 2 Corintios 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. Por ejemplo, hablamos hoy un problema muy grave en la iglesia de los jóvenes. Los jóvenes tienen un problema muy grave. No pueden ver la fe como nosotros los adultos. Los jóvenes no pueden ver lo importante que es vivir en el evangelio, que es la salud. No lo pueden ver. ¿Qué hacemos ahí? Le podemos decir: hijo, mira, ponte acá, ponte acá. No quieren obedecer. Prefieren seguir a este Dios de este siglo. Prefieren seguir al adversario. Ahí me está diciendo la hermana que le dijo a su hijo que habló con un papá de un amigo y que le aclaró el pensamiento. Le dijo: dile que me venga a aclarar el pensamiento a mí para que me salga también yo de la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que me diga a mí, mi hijo, de repente me diga: es que fui a ver a un hombre, que es el amigo, papá de mi amigo, y ya me aclaró el pensamiento? Le dije: pues sí, tráelos para que nos aclare aquí a todos, que nos dile que venga a aclararnos el pensamiento aquí a todos, para poder entender qué es aclarar el pensamiento. De seguro te han dicho: te están volviendo loco. Tú sigue tu vida, sé libre. No, mírate, ¿cómo puedo decirle a un joven? No es libertad vivir bajo una influencia del alcohol. No es libertad bajo andar haciendo sexo inmoral. No es libertad vivir bajo drogas. Eso no es libertad. No es libertad ofender a alguien. No es libertad maldecir. Eso no es libertad. ¿Sabes cómo se llama? Se llama libertinaje. ¿Cómo te puedo hacer entender que eso practica el mundo? Pero según a ti te dijeron: no, sé tú, haz lo que te está diciendo el adversario, haz lo que te venga, lo que te dé tu gana, sí. Pero lo que te venga en tu gana, estás sembrando algo que después vas a sentir que se te viene encima, porque ese libertinaje, esa maldad es sembrar. Estoy sembrando algo que con el tiempo voy a cosechar, y eso es algo lógico
¿Y qué va a pasar? No esperes al tú estar haciendo cosas malas que te vengan cosas buenas. No te va a pasar así. Quizás por el momento dices, ay, sí está todo dar, se ve bien, pero con el tiempo, yo por ejemplo, yo le puedo decir a un joven en mi vida, yo a los 17, 18 años empecé que los amigos, era algo excitante tener tantos amigos, Camilín, y que te abrazan y te apachuchan, y que el cigarrito, o sea, y eran borracheras por todos lados. Y según para mí era algo, era la libertad que buscaba, emborracharme, y cuando me buscaban, ahí me encontraban. Pero empecé a los 17 y a los 23 ya estaba hastiado de esa vida. Ya me daba cuenta que estaba esclavizado a un círculo vicioso que no podía salir. Y se los digo honestamente y se los repito en la presencia de Dios, yo le dije a Dios, no puedo salir, Señor. O sea, mi carne no puedo decir que no. Yo no podía decir a un amigo, hoy no, gracias, hoy no, hoy voy a dormir temprano. No, que ándale, que nomás una hasta las 5 de la mañana. Y al día siguiente le decía a Dios, no puedo dejar de decir que no. Era muy débil. No sé si a ustedes les pasó. Y después Cristo me dijo que Él vino por los débiles, por los enfermos. Por eso cuando le predico a alguien y me dice que Él no hace nada malo, yo digo, pues yo no tengo nada que hacer con Él. Si una persona se considera que no hace nada malo, que es muy justo, pues desde ahorita se los digo, Cristo no vino por ellos. Cristo vino por los enfermos, por los que lo necesitan, los pecadores. Los sanos no necesitan doctor. Los justos no necesitan justificación. Ellos según ya están justificados, pero sabemos que la justificación solamente es por Cristo. Entonces, hermanos, en Efesios 6 está diciendo el Espíritu Santo que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Y qué es el amor? El Espíritu Santo. Acuérdense que Dios derramó su Espíritu en nosotros. Eso se determina el amor de Dios en nosotros. ¿Y de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo, de no entristecerlo. O sea, imagínate, o sea que tú eres un cristiano y le fallas a Dios, le fallas al amor. Le estás fallando al amor. Estás fallándole a tu familia, a tus hijos, a tu hermano, le estás fallando al amor. No quieres desarrollar el amor en tu vida por culpa de la pasión y el deseo carnal. O sea, por eso es importante que Dios nos está enseñando que la única manera que Cristo pudo vencer al mundo fue con el poder de su fuerza, que era el amor. Solamente así se puede entender a un hombre que fue humillado, golpeado en frente del sumo sacerdote, fue castigado de una manera tan bruta por los romanos, porque los romanos era gente muy bruta, cuando le castigaban con los látigos, con el chicote, algo muy bruto, y él ya soportó todo este castigo. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era el amor hacia el mundo. Eso iba a determinar que el mundo pudiera ser justificado por sus errores. Así es que, si nosotros no nos ponemos a pensar en ese espíritu que Dios nos dio, que es lo más importante, no, y te lo digo honestamente, no es más importante los hijos. Porque también me decía mi hijo, bueno, papá, ¿y qué pasa cuando una persona, cuando se muere un ser querido, ¿verdad? Y se deprime? Pues dije, también es pecado. ¿Por qué? Porque no confías en Dios. Dios ha determinado un día para que el hombre se vaya. Mira David, un hombre de fe. Señor, no te lleves a mi hijo, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves. Se lo llevó. David se levanta al día siguiente como nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada a trabajar. ¿Y qué hace David cuando le preguntan, oye, tu hijo, ayer estábamos orando por tu hijo para que no se fuera y ya se murió y mira, andas como si nada? Y lo que contesta David es algo que no, él no está deprimido. Contesta y dice, mira, mientras estaba vivo le pedí a Dios que me lo dejara. No quiso, no escuchó mi oración, no quiso. ¿Qué quieres que haga? Él no va a venir para atrás, yo voy para allá. O sea, esa es fe, o sea, es una fe grande de que se va mi hermano, no te preocupes, allá nos vemos. Y le voy a echar ganas para estar contigo. Pero sí, me voy a entristecer como Jesucristo se entristeció cuando estaban todos llorando por Lázaro, porque es un contagio cuando se va una persona que queremos uno. Pero no es depresión, él sabe que podemos llorar, pero no deprimirnos a un momento donde ya no quieres hacer nada, se deprime. Yo tengo una tía que cuando se murió su hijo, ella tenía 50 años, mi tía se fue a 70 años. Ya se deprimió tan feo que ya no quiso vivir.
Hombre, pues ¿quién le dijo a mi tía que nos íbamos a quedar aquí toda la vida? ¿Quién te ha dicho que te vas a quedar aquí eternamente en este mundo? No, tenemos que partir. Pero hay gente que no acepta la muerte. Y también es pecado no aceptar la voluntad de Dios. Porque Dios se va a llevar al que se lleve y hay que aceptarlo. Sí, nos va a entristecer que ya no esté aquí, pero se tiene que ir a entrar a su... Inclusive, cuando una persona se va así ya, como la hermana se fue, ya quería descansar de ese cuerpo. Es un cuerpo de dolor, es un cuerpo que está dolorido, no puede estar mucho tiempo ahí, pues. Yo estoy diciendo a mi mamá también, nada más que mamá no se quiere ir todavía, la verdad. Sí, les platiqué, que estaba así toda triste, le digo, mamá, ¿quieres que hagamos una oración, jefita? Sí. A ver, pues hagamos una oración. Le vamos a pedir a Dios para que ya te lleve. Ya, pedirle a Dios para que ya te vayas. Pídele que te lleve a ti. No te quieres ir todavía, hijo. No se quiere ir. Le dije, no, Dios no va a escuchar si no te quieres ir. También tienes que decirle que te quieres ir. Pero no, dijo, no, que te lleve a ti, dijo. Bueno, pues ahí está la situación, hermanos, en Efesios 4:30. Ahora vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Vamos a este hora. Ya vamos ahí, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda ¿qué? Malicia. Ahora, esto viene a ser el resultado de no hacerle caso al Espíritu Santo. O sea, yo así lo veo. O sea, si yo no pongo atención al versículo 30 de no entristecer al Espíritu Santo, entonces mi vida va a ser una vida de amargura, de enojo. ¿Sí? Y es muy triste llegar a unos, no sé, 70, 80 años y la verdad acá, como dice el Chente, acá entre nosotros, eres un brujo o eres una bruja. Estás hablando puras cosas malas. Pues es que nunca quisiste trabajar tu salud. Y eso te va a pasar si no entendemos lo que dice la Biblia sobre el tema de acudir siempre al Espíritu, que es algo que Dios nos regaló, y no ignorarlo, ¿no? Así es como digo, todo esto cuando no lo controlamos es una verdadera vida que podemos causar mucha amargura, no nomás a nosotros. Inclusive hay un versículo que dice que no nos engañe el pecado, porque puede brotar una raíz de amargura, y esa raíz de amargura contamine a otros. No sé si a ustedes les pasa muchas veces, por ejemplo, en nuestras vidas normales, a veces que nos pasan cosas con nuestras familias y quisiéramos reventar, quisiéramos decirle cosas, pero dices tú, no, si yo digo esto, voy a hacer algo en contra del Evangelio. No estoy diciendo que seas menso, sino manso. O sea, ser manso no significa que seas menso, que te estén haciendo algo injusto, sino soy manso y yo lo que te digo es esto, ¿verdad? Esto va a pasar, pero no lo voy a aceptar porque no es así. Pero eso es muy importante. Pero como quiera que sea, hermanos, todos nosotros, así se los digo en buena onda, todos nosotros de un momento a otro, mira qué bonita pelotita, de un momento a otro tenemos un problema, o quizás tengamos otros dos problemas, que estamos batallando mucho con nuestra carne, y que a veces no lo podemos soltar. Algo que siempre te hace caer y caer, ¿no? Yo sé que algo pasa en nosotros que como que queremos levantarnos y para abajo, queremos levantarnos y para abajo, y ahí estamos batallando totalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver esta escritura que dice Cristo en Mateo capítulo 17. Mateo 17. Vamos a ver ahí qué dice Mateo 17. En Mateo 17, voy a empezar ahí en el versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula
perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay un problema, hermanos, y ese problema hoy lo aplico en nuestras vidas. ¿Qué pasa, hermanos? Tenemos en la casa un lunático. ¿Qué es un lunático? Yo así, si me preguntas qué es un lunático, es una persona que siempre anda en la luna. Y aunque no esté en la luna, él anda en la luna, porque no está poniendo los pies sobre la tierra. No está viendo conscientemente el problema de su situación. Es un lunático. Y hay un problema con él. Pero también nosotros muchas veces somos lunáticos. También nosotros no estamos viendo el problema que tenemos. No estamos caminando con integridad. No estamos haciendo las cosas que Dios nos manda. Y yo observo el coraje de Cristo. Observo el coraje de Cristo que lo diremos de sentir en contra de cada uno de nosotros que tenemos problemas en la carne. Un regaño de Dios, un regaño de nuestro Señor Jesucristo que dice: generación incrédula y perversa. Una generación que no tiene mucha fe, pero es perversa. Y todos sabemos cuando dice perversa a qué se refiere. Una mente pervertida, una mente débil. Dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es como una especie de paciencia. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo siempre he dicho que así como fuimos ungidos de Dios, también podemos ser destruidos, como fue Saúl. Un momento estaremos aquí y de repente nos baja del trono, nos quita la salud, porque tiene su límite. Por eso dice la palabra: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Sigue el regaño a la iglesia, a cada miembro de esta congregación. El Señor está diciendo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y yo sé que todos estamos, o todos tenemos un problema o otro problema. Y lo noto luego. Andamos en la luna. Hasta el hermano le dio risa el día de la junta, que me molesté, que les pregunté que quién quería cerrar y nadie decía nada. Nadie comenta nada. Cada servicio que se hace aquí es servir a la iglesia, es trabajar para la iglesia. Si yo creo que si le dije a las hermanas: ¿quién quiere hacer un mole para el día de, bueno, quizás el mole no, pero un pozole, para el día del velorio de la hermana? 2, 3 hermanas van a levantar la mano luego. Yo lo hago, hermano. Pero los hermanos no les puedo decir nada porque no van a levantar la mano. Somos una bola de lunáticos. Estamos pensando siempre más en la carne que sacrificar un tiempo para Dios. Y sin embargo, ¿no te das cuenta que de dónde provienen todos los bienes? De aquí, de la iglesia. Dios lo puso por cabeza, y todas las cosas que hay en el mundo es porque la iglesia está haciendo la oración a Dios. Y si tú tienes algo, es gracias a Dios. Pero cuando se trata de servir a la iglesia, hay el otro. ¿Qué me gustaría que todos dijeran: no, yo, hermano, yo lo hago. Voluntariamente yo voy, pero no. Entonces aquí está diciendo el Señor: ¿hasta cuándo se ha de soportar? ¿Hasta cuándo vamos a poder entender que debemos de bajarnos de la luna? Solamente Jesucristo puede echar fuera ese demonio que te está atacando. Pero los discípulos agarran a Jesús aparte y le preguntan, o pregúntale tú. Cada quien haga esa pregunta: Señor, ¿por qué no puedo echar fuera ese demonio que tengo? Háganse esa pregunta: Señor, ¿por qué no puedo echar fuera ese demonio que tengo? No lo puedo echar. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. 1, porque de cierto os digo, si tuviéramos una fe como del tamaño de mostaza, y diríais a este monte, ¿qué es ese monte, hermano? ¿Qué es ese monte? Pásate de aquí y allá. ¿Quiénes son esos montes? Es tu hijo. Si tú tienes un hijo lunático, es un monte. Pero tu fe dice: no, mi hijo se va a bajar de la luna. Se va a bajar de la... ¿Por qué? Porque Dios me enseña su armamento. Dios me enseña todo lo que tengo que hacer para que yo o él nos bajemos de la luna. Pero tenemos que bajarnos de la luna, porque es la fe que yo tengo.
Entonces dice también, pero este género, o sea, ya también nos enseña que hay un género que es un poco fuerte. Puede ser que ese problema que tienes es muy fuerte. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Oración y ayuno. Como quiera la oración se la avientan, porque sí la hacen. Lo que no se quieren aventar es el ayuno. ¿Y cómo es el ayuno, hermano? No está hablando de, sí, ay, hermano, pues voy a dejar de comer. Pues eso, ¿qué? Eso te va a ayudar a tu cuerpo. Especialmente los que estamos arriba de más repuestitos, pues dejen de comer, está bien el ayuno. Pero no está hablando de este ayuno. Tú sabes de qué ayuno está hablando, hermano. Deja de hacer o de ver lo que estás viendo. Deja de estar alimentando algo que no debes de estar alimentando. ¿Sí me explico? Primero haz oración y deja de alimentar esos ojos malignos. Deja de alimentar esa carne pecaminosa. Deja de alimentarla. Ese es un verdadero ¿qué? Ayuno. Pero ahí está, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé ni por qué dije eso. Ese ya fue el pasado. Entonces ahí está lo que dice, dejemos la amargura. Vamos a regresar nosotros a Efesios 4:31 para reubicarnos. Efesios 4:31, porque ahí también ya con eso, como les digo, ese versículo para mí nada más es como decimos, el resumen de si no hacemos lo otro. O sea, si se va a quitar toda la amargura, si se va a quitar todo el enojo, si se va a quitar toda la gritería, todo el escándalo que hacemos, toda la maldicencia y toda la malicia, ¿con qué lo vas a reemplazar? Pues con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar a que que madure, que crezcamos espiritualmente, que podamos entender que no es a gritos ni amargura como se llevan las cosas. Pero te digo, desgraciadamente, cuando somos lunáticos y luego nos dicen nuestros problemas, nos enojamos más. Nos enojamos más. Y tú has de pensar y decir, no, hermano, aquí no, créemelo, hermano. Yo sé que ese mal está en nosotros. Y entre más lo reconozcamos, más, pues por lo menos estamos peleando contra algo. Pero si no lo reconocemos, pues entonces, ¿en qué estamos peleando, no? Bueno, el versículo 32, me brinco a Efesios 4:32, termino el 31. Dice así: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, ese versículo, así se lo pongo, es un sentir. Es un sentir. Tú podrás ver una persona y pensar lo que tú quieras, pero esa persona dentro de sí, él sabe que es misericordioso. Él sabe que él es benigno y está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a hacer lo que Dios le manda a decir, siempre. ¿Verdad? Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, estamos llenos de errores y de problemas. Me da mucha tristeza muchas veces la actitud lo digo porque yo también estuve allí, o sea, no crean que nomás es algo de ellos, no de todos. Uno de los problemas grandes que tenemos en el matrimonio, ¿saben cuál es, verdad? Siempre va a ser el dinero, siempre, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, siempre. Y hay veces que yo o me confían algunas cosas mis hermanas y se ponen a llorar y me explican lo que está pasando y yo estoy oyendo sus problemas, ¿no? Y le digo, yo sé cuál es el problema que me estás diciendo y ya sé que el problema es el dinero. Estos hombres no les quieren dar dinero a sus esposas, o sea, no quieren ser nada más aquí, ya nomás doy mi parte, ya, o sea, no sé, le digo, a mí también, eso me pasó a mi hermano. O sea, yo también cuando pues recién estábamos casados, yo y mi esposa, cada quien tenía su cuenta de banco, ¿no? O sea, llegamos a trabajar y ganamos dinero. Pero ya cuando entré al Evangelio y me bauticé, pues el hermano recomendó que todo lo pusiéramos en una cuenta. Y ya era de los dos. Y eso a mí no me gustó. No, yo no quiero. Este es mi dinero, yo trabajo. Y decía el hermano, el hermano me estaba tratando de convencer y no, hermana, ¿por qué? No, ¿por qué? Y finalmente me pegó donde más duele. Mira, hermano, le voy a decir por qué tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque usted se muere, su esposa no va a poder sacar el dinero para su hijo. Ahí sí me pegó en la torre.
Y me quedé así como, si tú te mueres, todo ese dinero del gobierno se va a coger y no se lo van a tu hijo. Dije, no, pues yo quiero que se lo den a mi hijo. Si hubiera sido otro padre malo, diría que me vale que trabaje. No, le dije, está bien. Bueno, le dije, hermano, si es por Dios que venga, pues está bien. Y ahí entendí yo que Dios bendice al matrimonio, porque son uno, es uno ya no más. Pero el hombre en su mente siempre piensa que él es el que trabaja más, que es el dinero de él y que es el de él, que él es el inteligente, él es el que hace. Y eso batalla mucho uno para aceptarlo, batalla mucho. Pero deja tú, hay gente que no lo hace. Y esa gente que está en la iglesia como matrimonio, no maduran. No van a madurar porque esto es mío y esto es tuyo. Y cada vez que hay un problema de un bill de la luz, un bill del carro, un bill de la seguridad, se van a agarrar del chongo. Y que tú te la gastaste y ahí se agarran a golpes. ¿En qué parte vas a crecer si te está tumbando $50 y ya no estás mirando la salud? Ya no estás mirando la salvación. Lo que estás viendo es que tienes un marido que es ya lo dijeron. O también la mujer. A veces la mujer también controla, por muchas maneras controla. No, pues esto y esto, y también es pecado. Porque buscan la manera de cómo controlar al hombre y también está mal. Malísimo, ya no maduran. Aquí te tengo, chavito, aquí te tengo y no te me muevas. Pues eso también está mal. Pero todo es y también es materia, porque todo es materia. Somos materia. Por eso que dijo Jesucristo en Mateo 6:24. No podéis servir a dos señores, porque vas a quedar mal con uno y vas a quedar mal con otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. ¿En qué momento vamos a entender eso? No puedo servir a las riquezas, no puedo estar sirviendo a la carne y servir a Dios. No voy a poder, no voy a alcanzar a madurar. Entonces, dentro de todo eso, el punto que Dios está diciendo, sed benigno y misericordioso como Él es. A Dios es así. ¿Cuál es el parecer de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? Yo les decía, porque a mi hija le preguntaron, ya les he dicho la otra vez, ¿no? Y me vino otra cosa, no se los dije. Le preguntaron que por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué siguió la creación? Si sabía Dios de antemano que Él es omnisciente, omnipotente y sabe el futuro y el pasado y todo, y sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no los mató y se acabó el muerto el perro y se acabó la rabia? ¿Por qué permitió que siguiera la creación? ¿Cuál es la esperanza? Que iban a venir hombres como Abraham, hombres como Noé, hombres como David, hombres como tú, que iban a vivir aquí en este mundo. Y por eso Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hombres de fe, que tienen la fe en Dios. Pero espérame, la otra más importante se vino. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Dios iba a venir en la carne. Él dijo, no, la voy a dejar porque yo quiero sentir un dolor. Quiero saber qué siente ser un humano, y no un humano presumido, ni un humano envidioso, ni avaro, sino un humano como humilde, y obedeció hasta la muerte. Y así es que, porque cuando Job está sufriendo dolores de que Dios le puso ese sufrimiento, hay una parte en la Biblia donde dice Job, Dios no ve mi dolor, Dios no ve mi sangre, Dios no ve si me está doliendo la cabeza, Él no ve eso. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Él no siente mi dolor. Entonces dijo, lo voy a sentir. Y por eso vino Dios en carne. El verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y sabe lo que es el dolor, pero con todo lo que padeció y sufrió, Él siguió siendo benigno y siguió siendo misericordioso. Nunca se volteó, nunca dijo, lo que me están haciendo, ahorita me la van a pagar todos. No, aún así nosotros podemos estarnos aquí mordiendo, peleando, pero no nos destruimos, porque el amor de Dios nos constriñe. El amor de Cristo nos dice, no puedo hacer eso. Solamente un hermano falso va a hacer eso, de traicionar, apartarse y dividir. Solamente eso lo van a hacer los Judas, los que no entienden el verdadero propósito de Dios. Por eso aquí en esta escritura que Dios nos dice, antes ser benignos con todos y misericordioso con todos, y con los más difíciles también. O sea, ¿en qué momento nosotros debemos de ser todavía más con aquellos que son difíciles de aceptar, ser misericordiosos con ellos y perdonarnos? Todo eso es lo más importante para nosotros, y perdonarnos las ofensas unos a otros
así como Dios te ha perdonado, siendo un pecador. Y lo podemos leer en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Dice así. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué te está diciendo ahí? Que yo, siendo enemigo de Dios, que yo me merecía la muerte, que yo debería estar en esa cruz por mis pecados. Si un día fui a la corte una vez y a un muchacho el juez lo iba a castigar por muchas cosas que hizo, que robó, que no sé qué hizo, varias cosas que hizo, y se puso a llorar y lo metieron a la cárcel. Me dio mucha tristeza porque en realidad todos deberíamos estar ahí en la cárcel, porque quizás yo no he robado, pero he hecho otras cosas. Quizás nadie me ha visto, pero me ha visto Dios, y yo debería estar en el bote junto con Él. ¿Y por qué estoy afuera? Porque Cristo, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, muestra su misericordia, muestra su benignidad, pero no debo de abusar de todas estas bendiciones que Dios me da, porque también, así como Dios por un lado es amor, también por otro lado es un fuego, ¿qué? Consumidor. Por eso tenemos que, mientras Él mire que tú estás luchando esta batalla, Él estará contigo y correrá contigo. Pero cuando Él mira que en tu mente quieres dejar de ser misericordioso, quieres dejar de ser benigno, entonces cuídate, porque Dios sabe lo que piensas dentro de ti. Así es que aprender, porque esto no es del hombre carnal, por eso tenemos que aprenderlo. Es para los que tienen fe en nuestro Salvador y Sanador Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, ese es el 2, Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde tengo que tener mi mirada? En Cristo. Y lo que me enseña Cristo aquí es que Él sufrió tal contradicción de pecadores, que Él dio la vida por las personas más malas que podía haber, inclusive el criminal que está a un lado de Él. Y dice que yo debo de poner mi mirada en Él, mirada en ese hombre misericordioso que tuvo misericordia conmigo, y que yo debo de tener la mismo sentir con mis seres queridos y con mis seres que no son queridos. Que si Cristo fue misericordioso conmigo, yo también debo de ser misericordioso con todos. Que no es fácil, porque ser benigno es una característica divina, es una característica por la amabilidad y ternura y compasión y una disposición sincera el hacer el bien a los demás. Es algo divino, es algo que tú te nace hacerlo. Y qué hermoso es. Por eso cuando les digo, hermanos, ¿quién quiere? Yo, hermano, ayúdenme, yo quiero trabajar ahí. Yo quiero servir para algo en la iglesia, quiero estar haciendo algo. Pero a veces no tenemos eso. Pero Dios sabe quién tiene o nos dice ser benignos. La benignidad de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento. O sea, empiezo a trabajar con ustedes como hermanos, con mi familia, como hijos de Dios, y dices tú, bueno, esto me está guiando a vivir una vida apartada del mal, a vivir una vida arrepentida, porque no puedo, yo sé que no puedo estar sirviendo a la iglesia y servir al mundo. Yo sé que no se puede. Quizás por un poco de tiempo te quieras engañar a ti mismo, o tú te quieras burlar a ti mismo, de que puedes caminar así, caminar en el mundo y caminar en la iglesia. Dedicas más tiempo al mundo, eres más amigo del mundo, trabajas más para el mundo, te amoldeas más al mundo, y a la iglesia le das una hora y se acabó. Vas a batallar mucho para poder entender lo que es la misericordia de Dios y que te va a guiar al arrepentimiento. Porque entre más le dé más tiempo al mundo, menos quiero arrepentirme. Entre más le doy más tiempo a lo que es el mundo, a mi trabajo, menos me quiero arrepentir. En Romanos capítulo 2,
versículo 4, Romanos 2:4, mira lo que dice el Espíritu Santo. Romanos 2:4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad y su misericordia siempre estará de la mano con el arrepentimiento. Siempre te llevará a apartarte del mundo, a no estar activo con el mundo, porque inclusive si soy amigo del mundo, me constituyo enemigo ¿de quién? De Dios. Hay que aprender qué significa lo que está diciendo aquí Dios: ser benigno y misericordioso unos con otros, porque eso me ayuda y me guía a cambiar mi vida, me ayuda a crecer espiritualmente. No te va a ayudar si no somos así, si no tratamos y no reflejamos siempre la benignidad y la amabilidad. Ser benigno refleja la amabilidad y la bondad práctica de Dios, y luchamos para ser un reflejo diario en nosotros. Ahí vamos a ir viendo la madurez y la misericordia para con todos, pero siempre estamos en ese pleito todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a terminar aquí con Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9:9. Mateo 9:9. En Mateo capítulo 9, versículo 9 dice así: dice Mateo 9:9. Mateo 9. Dice: pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a él a la mesa y con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, hermanos, pues ahí está algo de lo que es el versículo 32, de ser benignos y misericordiosos. Aprender lo que Dios habla, que la misericordia es más fuerte que el sacrificio. El sacrificio es necesario, pero es más importante la misericordia. La misericordia triunfa sobre el sacrificio. Ojalá y entendamos qué significa eso. Sí, sacrificar está todo dar, venimos y es mandamiento, pero ser misericordiosos y benigno con aquellos que necesitan es más importante todavía. Hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a entonar como siempre un himno de invitación. Si usted ya sabe hoy lo que es el Evangelio, tenemos un invitado, pues pásele al frente mientras entonamos este himno de invitación.